Bienvenidos a Conciencia Lumínica. Desconexión por expansión. Hasta un 50% del haz lumínico inicial. Y solo esa parte editada de lo que ha entrado por nuestra retina es lo que le llega al cerebro, que entonces tiene que decidir con menos del 50% de la información, usando la mente y el repositorio de información del cuerpo mental, qué diablos está recibiendo y a qué corresponde esa energía que le ha llegado cortada a trocitos. Y a partir de aquí montar el holograma tridimensional que nos dice que estamos viendo esa silla o ese elefante. Y esto es muy importante porque es la puerta de entrada a esa manipulación que sufrimos. Nuestro cerebro solo trabaja con una parte de la información que es captada por nuestros sentidos y perdemos una gran cantidad de datos en el camino. Ese es otro mal funcionamiento de nuestro cuerpo físico, pero es que está hecho así a propósito. Entonces, claro, si lo que veo está basado en menos del 50% de la información captada del exterior, ¿cómo sé yo qué es real y qué es inventado? ¿Cómo decido qué es real para mí en mi mente? Evidentemente la respuesta es muy sencilla. La respuesta es que el cerebro compone el otro 50% de información que le falta con datos de los que ya dispone en nuestra mente, de nuestra presunción de cómo debe ser el mundo de ahí fuera, de lo que esperamos ver en realidad y de todo aquello que tiene acumulado en los bancos de memoria que se han generado a través del condicionamiento, la educación, la programación que recibimos. Pero por eso cada uno ve las cosas de forma diferente, porque básicamente su holograma final, vuestra representación tridimensional de ese evento, situación o objeto que habéis percibido, ha sido generado aquí dentro con lo que ya teníamos almacenado en el interior de nuestra mente y nuestros bancos. Y no hay forma de que dos personas decodifiquemos igual la misma situación. Claro, sería genial o sería fácil deducir que si todos tuviéramos una mente con el mismo tipo de contenido de información, todos decodificaríamos la realidad exterior de igual forma. Sin embargo, no es así ni de lejos. Porque el contenido de la mente y del cuerpo mental de cada persona es completamente diferente a la de la persona que tenéis sentada al lado. Y la realidad de cada uno de vosotros es completamente diferente también, porque todos rellenamos el montante de información que nos falta, sea lumínico, táctil, gustativo, olfativo o sonoro, con el cúmulo de información que ya poseemos en el campo cuántico vibracional que es la mente. Y por ejemplo, si queréis, echar un vistazo al dibujo y a ver qué es lo primero que percibís, porque no dos personas ven lo mismo siempre. Espero que sepáis que esto es un videojuego, que es una obra de teatro, y se acaba y empieza otra. La conciencia de nuestra ser interior o esencia hubiera prevalecido y no se hubiera proyectado la atención hacia el mundo exterior al nacer, ya os digo que es algo imposible de parar. Al crecer, seguiríamos viendo automáticamente a todo el mundo como parte de un todo. Seguiríamos sintiendo que todos somos partes de todos sin tener que imaginarlo. Lo sentiríamos y lo sabríamos. Porque todos somos lo mismo, ¿vale? Todos estamos conectados a nivel de esencia de los planos de donde provenimos y esta esencia no entiende de individualidades y no entiende de separaciones. Pero como os digo, esto es algo muy difícil de parar porque es un proceso natural, programado, creado y diseñado para que así sea. Y desde el momento en que nacemos, ninguno de nosotros, pues tenemos el control sobre ello cuando nos está sucediendo. Así que tampoco pasa nada porque no podemos hacer nada para detenerlo. Ahora sí, ahora que somos adultos y podemos entender qué ha pasado, a lo mejor podremos hacer algo para revertirlo, que es lo que os voy a explicar luego. Aunque también os digo que puede costar sangre y sudor darle la vuelta a la conciencia artificial y darle los mandos a la esencia que somos. Pero al menos, si queremos intentarlo, cueste el esfuerzo que cueste, o tardemos el tiempo que tardemos, tenemos que comprender tremendamente bien cómo es que sucedió lo que sucedió, cómo perdimos el control del vehículo y tenemos que recordar y ser conscientes que siempre fuimos el conductor del mismo, ¿vale? Venga, pues entonces vamos a ver cómo se revierte este proceso. Cómo pasamos de nacer enfocados hacia adentro y empezar a enfocarnos solo hacia afuera. Porque vamos a ver de qué forma dejamos de estar conectados a la fuente de donde venimos para pasar a creer que somos el traje que nos hemos puesto para esta obra de teatro en la que estamos. Porque espero que sepáis que esto es un videojuego, que es una obra de teatro y se acaba y empieza otra. Bueno, veréis. Como veis aquí en la imagen, la esfera de conciencia, así como el cuerpo mental, está formada por puntos o líneas de energía, ¿vale? En contraposición, si alguno veis el cuerpo emocional del aura, veréis que son nubes amorfas de energía sin ninguna forma.
El cuerpo mental y la esfera de conciencia está hecho por líneas energéticas que antes de nacer y mientras se va formando o se va encarnando la conciencia, que están enfocadas hacia el interior de nosotros. Si os imagináis unos vectores energéticos antes de la reversión o del nacimiento de la personalidad, la esfera de conciencia tiene sus puntos energéticos enfocados hacia la esencia, hacia el interior. Después del nacimiento, esta esfera de conciencia empieza a sufrir un proceso de reversión y todas las líneas energéticas que conforman nuestra esfera de conciencia a nivel del cuerpo mental pasan de estar enfocadas hacia el interior a estar enfocadas hacia el exterior. Así que a medida que empezamos a identificarnos con el cuerpo que usamos, el nombre que tenemos, el trabajo que somos o el título que nos dan, nos vamos desconectando poco a poco cada vez más del interior y cada vez más líneas de la conciencia que tenemos dejan de estar enfocadas hacia el yo interior o como le queramos llamar y olvidamos por completo que el conductor está aquí dentro. Y no se puede parar, porque desde el instante en que salimos del útero materno y empezamos a interactuar con el sistema bajo el que vivimos en este planeta o en esta sociedad, son las estructuras educativas, sociales, publicitarias, como queráis, las que se encargan de mantener nuestra atención constantemente en el mundo exterior. De forma que, aunque hayamos nacido con la conciencia enfocada hacia adentro, poco a poco ese punto, esa conciencia, se le da la vuelta, se revierte por completo y aquí empiezan a aparecer todos esos yos que os decía al principio. Porque con el paso de los años, mientras se completa la reversión total de la esfera de conciencia, es cuando nace la conciencia artificial asociada al programa ego, que también tiene tela, que es lo que nos va a dar la ilusión de la individualidad por contraposición al conocimiento, la certeza de que todos estamos conectados a nivel de esencia. Y a medida que vamos interactuando con el mundo exterior, cada punto de la esfera de conciencia que se revierte hacia afuera se convierte en una fachada, en una subpersonalidad o en una careta que nos ponemos de cara a los demás. Y así nacen los múltiples yos para lidiar con tantas situaciones físicas como nos haga falta. Porque mientras crecemos y vamos experimentando la vida, aparecen situaciones que requieren una respuesta por parte de nuestra personalidad. Y para poder ajustarse a cada una de estas situaciones, se genera una nueva fachada o una nueva careta. Así que estos yos crecen y crecen y crecen. Y el coche entonces se convierte en un coche autoconsciente con 400.000 conductores que creen ser el conductor original, todos ellos, y que relegan al conductor de verdad, a la esencia, a un segundo plano. Porque el conductor original no desaparece, simplemente pierde, en la mayoría de los casos, los mandos del coche que debería conducir. Y claro, cuanto más fuerte se hace la conciencia y la personalidad artificial, esta, que es muy lista y muy inteligente, se da cuenta que debe protegerse de esa esencia, si desea seguir existiendo, porque conoce que ella tiene el dominio del vehículo evolutivo, mientras el conductor de verdad no despierte y se lo quite. Así, esta conciencia artificial que vamos generando crea multitud de mecanismos de defensa para no poder ser desmontada. Y a la vez inicia la activación en todos los casos de este programa que llamamos ego, que luego hablaremos también, para poder irse camuflando de 1000 formas distintas y tener siempre una respuesta, una fachada y una solución para cada situación exterior en la que nos vemos involucrados. Los mecanismos de defensa que tiene nuestra esfera de conciencia artificial son enormes. Aquí en el diagrama tenéis unos cuantos de los más conocidos a nivel psicológico, pero te encuentras, cuando te pones a trabajar en ello, con otras muchas cosas, ¿vale? Claro, esto ya de entrada suena bastante complicado, porque no hay forma de parar la creación de esta conciencia artificial, ni hay forma tampoco de parar la aparición del programa ego, ya que ambos componentes, pues evidentemente forman parte de la psique del ser humano, y así fue diseñado hace milenios por aquel real. Lo que hay ahí fuera, en eso que llamamos la creación de forma genérica, es energía cuántica, energía pura en movimiento. Esa es la matriz de todas las realidades, dimensiones y planos que existen. Pero nosotros no vemos esa realidad cuántica, no vemos esa realidad real. Solo vemos una interpretación y una decodificación que hacemos de la misma. Solo vemos una ilusión de la realidad real que subyace bajo todo lo que nosotros consideramos sólido. No, es como estamos viendo solo una proyección tridimensional, holocuántica, holográfica de la realidad general, y a nosotros nos parece que es la única que hay, que es sólida y que es intangible. Pero lo que hay ahí fuera solo son líneas energéticas, figuras geométricas y patrones numéricos que nuestro cerebro, a través de lo que nuestros sentidos captan y decodifican, interpreta y convierte entonces en formas, en figuras, en objetos, en contornos, y nos da la apariencia de solidez y de existencia real por ellos mismos. Pero todo lo que el ser humano puede llegar a ver, a percibir y comprender
es una realidad completamente subjetiva, un mundo que se genera en la mente de la persona a través de nuestras creencias, nuestras suposiciones, nuestros juicios, opiniones, datos de memoria, etc. Y puesto que todo es energía estructurada según ciertos patrones y según ciertas reglas, somos nosotros los que creamos una decodificación de esas estructuras según nos parece, a partir de lo que nuestra mente decide y compone con la información que tiene para ello, ¿vale? Ahora vais a entenderlo mejor. Sabéis que el ser humano percibe el mundo a través de sus 5 sentidos: la vista, el oído, el gusto, el tacto, el olfato. Pero todos ellos están acotados a un rango específico de percepción. Hay quien ve algo más que otros, o quien oye un rango más alto de frecuencias que otro, pero en general casi todos los seres humanos nos movemos más o menos entre los mismos márgenes frecuenciales. Los sentidos entonces lo que hacen es transmitir al cerebro una serie de datos en forma de señales eléctricas y químicas que provienen de las energías lumínicas o olfativas o sonoras captadas del mundo exterior, ¿vale? Que entonces el cerebro interpreta y le da sentido y explicación a lo que estamos percibiendo. O sea, que si la realidad no es más que ondas, vibraciones, patrones numéricos, etc., primero, como estamos restringidos a un abanico o un margen muy corto, esta realidad genérica pasa a ser relativa. Solo percibimos una porción de la realidad real, de todo lo que hay fuera, porque no somos capaces de captar con nuestros sentidos más que un estrecho margen frecuencial para cada uno de ellos de todo lo que se mueve a nuestro alrededor. Y ese margen lo llevamos cada uno decodificado en nuestro ADN. Luego, ¿qué sucede? Que de la realidad general solo captamos la realidad relativa, y de la relativa pasa a ser interpretada por nuestro cerebro y se transforma encima en una realidad subjetiva que se adecúa al criterio de cada persona, porque somos luego cada uno de nosotros quienes interpretamos y decidimos a qué corresponde cada una de esas señales que recibimos por nuestros sentidos. Claro, ya vemos que al menos hay 2 filtros que nos impiden ver las cosas como las cosas se ven fuera de nuestro entorno actual por aquellos que no están sujetos a las limitaciones que tenemos nosotros como seres humanos actualmente. De la realidad general y cuántica, que es todo lo que es pura energía en movimiento, pasamos a ver solo una realidad relativa y limitada. Y de ahí pasamos a una realidad subjetiva individual de cada persona, donde cada uno ve lo que quiere ver, escucha lo que quiere escuchar o lo que su cerebro y su mente le dicen que vea o que escuche. Entonces, claro, ¿esto qué quiere decir? Pues que si la realidad es diferente para cada persona, cada color, cada olor, cada gusto, cada sonido, cada experiencia, cada objeto, es filtrado por cada uno de nosotros, por lo que somos capaces de captar, por lo que tenemos en la mente, y luego lo interpretamos por lo que creemos ver, creemos estar oyendo, creemos estar sintiendo. Aunque hiciéramos un experimento y pusiéramos algo de color azul y todos sabemos que eso es azul, no hay forma de saber a ciencia cierta si es la misma interpretación o decodificación que ve la otra persona que tenéis al lado. Pero para ello, lo primero que hay que hacer es aceptar la idea de forma consciente de que toda nuestra vida hemos vivido bajo un sistema que nos ha gestionado como le ha dado la gana, porque solo entonces aparecen las rendijas en nuestra psique para iniciar este proceso de desconexión. No antes, porque no hay forma de insertar nada nuevo que permita desprogramar o no hay forma de meter ese antivirus cuando no hay forma de aceptar que realmente esto es así. Así que el primer paso, o al menos el primer paso que en mi caso tuve que dar, es tener claro que vivimos en un juego virtual, que somos los conductores de un vehículo, que nos hemos identificado con su piloto automático, que el vehículo como tal funciona por sí solo como le da la gana y que llevamos milenios sin saber que éramos los conductores y que podíamos conducirlo de nuevo. Y entonces así sí que podemos empezar a hacer este trabajo de desconexión. Cuando tienes todo esto bien integrado y cuando a uno le han dado el puñetazo y ha abierto los ojos de golpe a esta realidad, empieza la batalla, la dura batalla por la desprogramación y la desconexión total. Pero para eso necesitamos ayuda, evidentemente, porque esa ayuda
tiene que depender de una energía mucho más potente que las que nos programó. Por eso hemos de despertar esa esencia, ese espíritu, ese núcleo interno, esa conciencia de nuestro ser, que es lo que realmente somos. ¿Por qué hay que despertar y liberar la esencia que somos para poder desprogramarnos? ¿Por qué es el requisito fundamental que hasta ahora nos hemos dado cuenta que había que pasar por ello? Porque la única energía que no está limitada a ningún sistema de control y lo único que puede revertir la programación de las esferas mentales es precisamente la energía de nuestro ser o de nuestra esencia. Tanto yo como mis compañeros hemos tenido como paso primordial, antes de poder trabajar en nuestras esferas mentales, que liberar, conectar, sentir y expandir, aunque solo sea un poquito o temporalmente, la esencia, el núcleo o el espíritu que somos. Sin ello, ninguno de nosotros, al menos con la experiencia que tenemos ahora, hubiéramos podido empezar a hacer el trabajo de esferas mentales que hemos hecho. Entonces, claro, ¿cómo se empieza a despertar y conectar con la esencia y la conciencia del ser que somos? Pues hay que dar unos pasos previos, hay que dar unos cuantos pasos previos, empezando normalmente por una limpieza emocional bastante profunda, en la que la primera batalla a librar no es más que con nosotros mismos. No se puede liberar la esencia del ser que somos sin enfrentar a nuestros miedos más internos, porque es la energía del miedo, como os decía antes, la que mantiene al ego protegiendo todos los arquetipos y programas. Por lo tanto, mientras haya energía de miedo en nuestro sistema, no es imposible, es muy difícil hacer este trabajo de desprogramación. El miedo es el arma más poderosa que nosotros mismos tenemos en nuestra contra. ¿Y cómo funciona? Pues es una energía muy compleja de dominar, porque originariamente la energía del miedo tendría que haber sido procesada o era procesada por el centro instintivo, simplemente como forma de reacción ante una amenaza que nos pudiera causar algún tipo de daño en los albores de la humanidad. Sin embargo, tras la programación y la manipulación del ser humano, el miedo es el producto directo del centro emocional. El miedo es una emoción, ya no pasa por el centro instintivo, el cual entonces nos hace trabajar de forma inconsciente y reaccionar de forma inconsciente y es la causa de todas las emociones negativas. Espero que sepáis que esto es un videojuego, que es una obra de teatro, y se acaba y empieza otra. La conciencia de nuestra ser interior o esencia hubiera prevalecido y no se hubiera proyectado la atención hacia el mundo exterior al nacer, ya os digo que es algo imposible de parar. Al crecer, seguiríamos viendo automáticamente a todo el mundo como parte de un todo. Seguiríamos sintiendo que todos somos partes de todos sin tener que imaginarlo. Lo sentiríamos y lo sabríamos. Porque todos somos lo mismo, ¿vale? Todos estamos conectados a nivel de esencia de los planos de donde provenimos y esta esencia no entiende de individualidades y no entiende de separaciones. Pero como os digo, esto es algo muy difícil de parar porque es un proceso natural, programado, creado y diseñado para que así sea. Y desde el momento en que nacemos, ninguno de nosotros pues tenemos el control sobre ello cuando nos está sucediendo. Así que tampoco pasa nada porque no podemos hacer nada para detenerlo. Ahora sí, ahora que somos adultos y podemos entender qué ha pasado, a lo mejor podremos hacer algo para revertirlo, que es lo que os voy a explicar luego. Aunque también os digo que puede costar sangre y sudor darle la vuelta a la conciencia artificial y darle los mandos a la esencia que somos. Pero al menos, si queremos intentarlo, cueste el esfuerzo que cueste o tardemos el tiempo que tardemos, tenemos que comprender tremendamente bien cómo es que sucedió lo que sucedió, cómo perdimos el control del vehículo y tenemos que recordar y ser conscientes que siempre fuimos el conductor del mismo, ¿vale? Venga, pues entonces vamos a ver cómo se revierte este proceso. Cómo pasamos de nacer enfocados hacia adentro y empezar a enfocarnos solo hacia afuera. Porque vamos a ver de qué forma dejamos de estar conectados a la fuente de donde venimos para pasar a creer que somos el traje que nos hemos puesto para esta obra de teatro en la que estamos. Porque espero que sepáis que esto es un videojuego, que es una obra de teatro y se acaba y empieza otra. Bueno, veréis. Como veis aquí en la imagen, la esfera de conciencia, así como el cuerpo mental, está formada por puntos o líneas de energía, ¿vale? En contraposición, si alguno veis el cuerpo emocional del aura, veréis que son nubes amorfas de energía sin ninguna forma.
El cuerpo mental y la esfera de conciencia está hecho por líneas energéticas que antes de nacer y mientras se va formando o se va encarnando la conciencia, que están enfocadas hacia el interior de nosotros. Si os imagináis unos vectores energéticos antes de la reversión o del nacimiento de la personalidad, la esfera de conciencia tiene sus puntos energéticos enfocados hacia la esencia, hacia el interior. Después del nacimiento, esta esfera de conciencia empieza a sufrir un proceso de reversión y todas las líneas energéticas que conforman nuestra esfera de conciencia a nivel del cuerpo mental pasan de estar enfocadas hacia el interior a estar enfocadas hacia el exterior. Así que a medida que empezamos a identificarnos con el cuerpo que usamos, el nombre que tenemos, el trabajo que somos o el título que nos dan, nos vamos desconectando poco a poco cada vez más del interior y cada vez más líneas de la conciencia que tenemos dejan de estar enfocadas hacia el yo interior o como le queramos llamar y olvidamos por completo que el conductor está aquí dentro. Y no se puede parar, porque desde el instante en que salimos del útero materno y empezamos a interactuar con el sistema bajo el que vivimos en este planeta o en esta sociedad, son las estructuras educativas, sociales, publicitarias, como queráis, las que se encargan de mantener nuestra atención constantemente en el mundo exterior. De forma que, aunque hayamos nacido con la conciencia enfocada hacia adentro, poco a poco ese punto, esa conciencia, se le da la vuelta, se revierte por completo y aquí empiezan a aparecer todos esos yos que os decía al principio. Porque con el paso de los años, mientras se completa la reversión total de la esfera de conciencia, es cuando nace la conciencia artificial asociada al programa ego, que también tiene tela, que es lo que nos va a dar la ilusión de la individualidad por contraposición al conocimiento, la certeza de que todos estamos conectados a nivel de esencia. Y a medida que vamos interactuando con el mundo exterior, cada punto de la esfera de conciencia que se revierte hacia afuera se convierte en una fachada, en una subpersonalidad o en una careta que nos ponemos de cara a los demás. Y así nacen los múltiples yos para lidiar con tantas situaciones físicas como nos haga falta. Porque mientras crecemos y vamos experimentando la vida, aparecen situaciones que requieren una respuesta por parte de nuestra personalidad. Y para poder ajustarse a cada una de estas situaciones, se genera una nueva fachada o una nueva careta. Así que estos yos crecen y crecen y crecen. Y el coche entonces se convierte en un coche autoconsciente con 400.000 conductores que creen ser el conductor original, todos ellos, y que relegan al conductor de verdad, a la esencia, a un segundo plano. Porque el conductor original no desaparece, simplemente pierde, en la mayoría de los casos, los mandos del coche que debería conducir. Y claro, cuanto más fuerte se hace la conciencia y la personalidad artificial, esta, que es muy lista, muy inteligente, se da cuenta que debe protegerse de esa esencia, si desea seguir existiendo, porque conoce que ella tiene el dominio del vehículo evolutivo, mientras el conductor de verdad no despierte y se lo quite. Así, esta conciencia artificial que vamos generando crea multitud de mecanismos de defensa para no poder ser desmontada. Y a la vez inicia la activación en todos los casos de este programa que llamamos ego, que luego hablaremos también, para poder irse camuflando de 1000 formas distintas y tener siempre una respuesta, una fachada y una solución para cada situación exterior en la que nos vemos involucrados. Los mecanismos de defensa que tiene nuestra esfera de conciencia artificial son enormes. Aquí en el diagrama tenéis unos cuantos de los más conocidos a nivel psicológico, pero te encuentras, cuando te pones a trabajar en ello, con otras muchas cosas, ¿vale? Claro, esto ya de entrada suena bastante complicado, porque no hay forma de parar la creación de esta conciencia artificial, ni hay forma tampoco de parar la aparición del programa ego, ya que ambos componentes, pues evidentemente forman parte de la psique del ser humano, y así fue diseñado hace milenios por aquellos. Gana y crece en conciencia y en fuerza cada vez que consigue parar todo el batiburrillo y toda la actividad y se pone a observar lo que está sucediendo en la mente de cada uno. Por ejemplo, cuando hacemos el ejercicio que os he mencionado al principio. El solo hecho de autoobservarse a uno mismo dota de más fuerza y potencial a nuestro yo observador, que entonces crece y crece, siendo este el primer paso para lograr tomar el control del resto de partes de la personalidad. Porque claro, cuando este yo observador empieza a crecer, descubre que tiene el poder para empezar a dominar a cierto número de yos, a otras fachadas o subpersonalidades, y entonces puede tomar el control sobre ellos. Puede gestionarlos, puede bloquearlos o impedir que se manifiesten, y en algunos casos puede unificarlos. Quizás no a todos, pero sí posiblemente a aquellos que son más débiles y que tienen más cercanamente, como por ejemplo los que entrarían dentro del primer círculo que rodea pues este punto negro. Y este yo observador, esta faceta psicológica de nuestro carácter, empieza a crecer y empieza a dominar a otras subpartes de nosotros mismos.
Pero claro, la mente es realmente un tema muy interesante, ya que todos nosotros no hacemos normalmente otra cosa que pasarnos todo el día dándole vueltas a la cabeza a 1000 cosas distintas, aunque la verdad es que muchas veces ni nos damos cuenta de ello. Pero nos pasamos el día, todo el día aquí dentro, metidos, sin ser conscientes en muchos casos de quién realmente está generando la cantidad de ruido mental y de pensamientos que circulan cada día por nuestra psique. Esto lo podéis comprobar con un ejercicio muy sencillo. Veréis, si tratáis de observar vuestros pensamientos y prestáis atención lo que se os pasa por la cabeza, vais a ver que sois capaces de distanciaros de la actividad que se está generando en el interior de la misma. Y vais a ver que uno se puede convertir en el observador de sus propios pensamientos. Es un ejercicio muy simple, evidentemente, pero que si no lo habéis hecho nunca, os va a dar una perspectiva muy nueva y total de que algo se cuece dentro de nuestra mente de lo que no somos realmente conscientes. La cuestión es que solo el hecho de que podamos hacer este ejercicio es muy significativo, porque indica que entonces aquí dentro tiene que haber algo o alguien que es capaz de observar lo que otro algo o otro alguien está pensando. La pregunta obvia entonces es, ¿y qué es esa otra cosa? Pues la respuesta es que efectivamente aquí dentro en la cabeza hay muchos polizones, tantos como partes de mí se hayan ido generando a lo largo de mi vida. Personajes, caretas, subpersonalidades y fachadas que he ido creando para enfrentarme al mundo. Lo peor de todo es que cada uno de estos personajes que llevamos a cuestas cree ser realmente el único yo y el dueño y señor de la mente, y están constantemente peleándose entre ellos por tomar el control del conjunto de la psique, y todos hablan y hablan sin parar, de ahí el ruido mental que tenemos, intercambiando constantemente así entre ellos la subpersonalidad y la careta o la fachada que nos ponemos ante el mundo y ante los demás en cada momento. Que en su estado normal, en el estado ordinario en el que estamos todos nosotros ahora, el ser humano es una multiplicidad de yos, de caretas, de fachadas o de subpersonalidades. En este diagrama que veis, pues está indicado por los cuadraditos pequeñitos que pone yo. Todos esos mini yos creen ser el único personaje que tiene potestad para gestionar la mente. Sin embargo, todas estas personalidades están constantemente intercambiando su lugar como fachada principal y forma de mostrarnos a los demás. Lo peor de todo es que ninguna es verdadera, todas son artificiales. Ninguna es real porque todas forman parte, vamos a decir, de una falsa imagen que tenemos, que hemos ido generando a lo largo de los años y que cambia y varía a lo largo de la vida y que nunca deja de producir diferentes yos. Y este batiburrillo, este caos, lo peor es que se convierte en algo normal para todos nosotros porque simplemente no somos conscientes del mismo y no advertimos cómo cambiamos de subpersonalidad una tras otra vez. Y desde luego tampoco nos preocupamos por ver quién está al mando de todo esto y quién lleva el control. Y sobre todo no nos preocupamos de saber si quien está al mando, si quien está hablando ahora, es quien nos interese que esté al mando. Lo bueno es que cuando uno se da cuenta de esto, de esta multiplicidad de yoes, y se pone a trabajar en ello, dándose cuenta de lo que tenemos aquí montado e intentando poner un poquito de orden, empiezan a darse ciertos cambios. Lo primero que aparece cuando uno se pone o descubre que es un cúmulo de caretas y que un cúmulo de fachadas de cara al mundo exterior es que aparece un yo observador. Vamos a llamarle un yo observador, que es el puntito negro que tenéis ahí en el dibujo. Este yo observador es psicológicamente aquella subfaceta de la personalidad que empieza a darse cuenta del caos que tenemos aquí montado. Y aunque aún no haga nada por remediarlo, gana y crece en conciencia y en fuerza cada vez que consigue parar todo el batiburrillo y toda la actividad y se pone a observar lo que está sucediendo en la mente de cada uno. Por ejemplo, cuando hacemos el ejercicio este que os he mencionado al principio. El solo hecho de auto-observarse a uno mismo dota de más fuerza y potencial a nuestro yo observador, que entonces crece y crece, siendo este el primer paso para lograr tomar el control del resto de partes de la personalidad. Porque claro, cuando este yo observador empieza a crecer, descubre que tiene el poder para empezar a dominar a cierto número de yos, a otras fachadas o subpersonalidades, y entonces puede tomar el control sobre ellos. Puede gestionarlos, puede bloquearlos o impedir que se manifiesten, y en algunos casos puede unificarlos. Quizás no a todos, pero sí posiblemente a aquellos que son más débiles y que tienen más cercanamente, como por ejemplo los que entrarían dentro del primer círculo que rodea pues este punto negro. Y este yo observador, esta faceta psicológica de nuestro carácter empieza a crecer y empieza a dominar a otras subpartes de nosotros mismos. Pero claro,
el profesor no puede quedarse aquí. Evidentemente, si queremos tener resultados, a medida que el trabajo personal sobre la propia mente, autoobservándonos, sigue, llega el momento en que aparece el yo, la única, la fachada, que es capaz de tener el control sobre el resto de todas las subpersonalidades. Y entonces es capaz de someterlas bajo una misma fachada, personalidad o careta. Quizás aún no están del todo unificadas, ¿vale? Pero sí que puede mantener más o menos bajo control todo aquello, todas aquellas partes de su psique, si uno permanece atento a sí mismo. Y a partir de aquí, pues cada uno de nosotros empieza a mostrar y a formar este yo único que crece en potencial y puede terminar gobernando a los demás que antes estaban tan fragmentados y ahora conseguimos que sean solo el único yo, la única personalidad que nos mostramos ante los demás. Aún así, esta careta sigue siendo no real, ¿vale? Sigue siendo artificial, pero ya es una, ya no es cientos de ellos. Porque finalmente, el último paso, suponiendo que todo el trabajo anterior se ha completado, es conseguir que todos estos yos que se han unificado lo más posible se pongan bajo el mando de algo mucho más grande y que vamos a llamar nuestra esencia, nuestro yo interior, nuestro ser, como decíamos antes, y que es el objetivo más importante a conseguir para, como os explicaré luego a lo largo de la tarde, desconectarnos de este sistema de control energético bajo el que vivimos, ¿vale? Ya lo iremos viendo poco a poco, para entenderlo mejor. Sabéis que el ser humano percibe el mundo a través de sus 5 sentidos, la vista, el oído, el gusto, el tacto, el olfato, pero todos ellos están acotados a un rango específico de percepción. Hay quien ve algo más que otros, o quien oye un rango más alto de frecuencias que otro, pero en general casi todos los seres humanos nos movemos más o menos entre los mismos márgenes frecuenciales. Los sentidos, entonces, lo que hacen es transmitir al cerebro una serie de datos en forma de señales eléctricas y químicas que provienen de las energías lumínicas o olfativas o sonoras captadas del mundo exterior, ¿vale? Que entonces el cerebro interpreta y le da sentido y explicación a lo que estamos percibiendo. O sea, que si la realidad no es más que ondas, vibraciones, patrones numéricos, etc., primero, como estamos restringidos a un abanico o un margen muy corto, esta realidad genérica pasa a ser relativa. Solo percibimos una porción de la realidad real, de todo lo que hay fuera, porque no somos capaces de captar con nuestros sentidos más que un estrecho margen frecuencial para cada uno de ellos de todo lo que se mueve a nuestro alrededor. Y ese margen lo llevamos cada uno decodificado en nuestro ADN. Luego, ¿qué sucede? Que de la realidad general solo captamos la realidad relativa y de la relativa pasa a ser interpretada por nuestro cerebro y se transforma encima en una realidad subjetiva que se adecúa al criterio de cada persona, porque somos luego cada uno de nosotros quienes interpretamos y decidimos a qué corresponde cada una de esas señales que recibimos por nuestros sentidos. Claro, ya vemos que al menos hay 2 filtros que nos impiden ver las cosas como las cosas se ven fuera de nuestro entorno actual por aquellos que no están sujetos a las limitaciones que tenemos nosotros como seres humanos actualmente. De la realidad general y cuántica, que es todo lo que es pura energía en movimiento, pasamos a ver solo una realidad relativa y limitada, y de ahí pasamos a una realidad subjetiva individual de cada persona, donde cada uno ve lo que quiere ver, escucha lo que quiere escuchar o lo que su cerebro y su mente le dicen que vea o que escuche. Entonces, claro, ¿esto qué quiere decir? Pues que si la realidad es diferente para cada persona, cada color, cada olor, cada gusto, cada sonido, cada experiencia, cada objeto, es filtrado por cada uno de nosotros por lo que somos capaces de captar, por lo que tenemos en la mente, y luego lo interpretamos por lo que creemos ver, creemos estar oyendo, creemos estar sintiendo. Aunque hiciéramos un experimento y pusiéramos algo de color azul y todos sabemos que eso es azul, no hay forma de saber a ciencia cierta si es la misma interpretación o decodificación que ve la otra persona que tenéis al lado, porque aunque te diga que también es azul, no sabes si los matices y variaciones que tiene, que está percibiendo, son las mismas que las que percibimos nosotros, porque dependen de la agudeza de sus sentidos y de las asociaciones mentales hechas a los impulsos eléctricos que se reciben del cerebro. Porque básicamente todo lo que consideramos físico no lo es. Entonces, claro, ahora que ya sabemos más o menos cómo funcionan los diferentes componentes de nuestro sistema mental, vamos a ver que todo lo que nuestra mente nos dice y nos muestra se lo inventa por completo, porque vais a ver
que nada de lo que vemos es real, nada de nada. Y es que, y esto es importante, la realidad que creemos percibir ahí fuera es una ilusión mental, toda, por completo. Y lo mejor de todo es que esa ilusión mental, esa realidad, solo depende de vuestra mente. Mirad, si pudiéramos ver realmente el entorno en el que existimos, nos daría la impresión de estar reviviendo la escena de la peli Matrix, porque donde Neo, ¿os acordáis de la peli?, solo hace que ver números y filas de energía, llenando las paredes, el suelo, el techo y todo lo que tiene alrededor suyo. La realidad general, la realidad real, lo que hay ahí fuera en eso que llamamos la creación de forma genérica, es energía cuántica, energía pura en movimiento. Esa es la matriz de todas las realidades, dimensiones y planos que existen, pero nosotros no vemos esa realidad cuántica, no vemos esa realidad real. Solo vemos una interpretación y una decodificación que hacemos de la misma. Solo vemos una ilusión de la realidad real que subyace bajo todo lo que nosotros consideramos sólido. No, es como estamos viendo solo una proyección tridimensional, holocuántica, holográfica de la realidad general y a nosotros nos parece que es la única que hay, que es sólida y que es intangible. Pero lo que hay ahí fuera solo son líneas energéticas, figuras geométricas y patrones numéricos que nuestro cerebro, a través de lo que nuestros sentidos captan y decodifican, interpreta y convierte entonces en formas, en figuras, en objetos, en contornos y nos da la apariencia de solidez y de existencia real por ellos mismos. Pero todo lo que el ser humano puede llegar a ver, a percibir y comprender es una realidad completamente subjetiva, un mundo que se genera en la mente de la persona a través de nuestras creencias, nuestras suposiciones, nuestros juicios, opiniones, datos de memoria, etc. Y puesto que todo es energía estructurada según ciertos patrones y según ciertas reglas, somos nosotros los que creamos una decodificación de esas estructuras según nos parece a partir de lo que nuestra mente decide y compone con la información que tiene para ello, ¿vale? Bueno, la esfera número 4 es la llamada esfera consciente continuo. Esta esfera se encuentra energéticamente en el lóbulo frontal izquierdo, en la parte delantera, y es aquella parte de la mente que nos permite traspasar las limitaciones de la realidad física, no limitándose a las percepciones de este plano sólido y tangible que consideramos como físico.
misma fuente de lo que proviene todo, y no hay diferencia a nivel energético con cualquier otro tipo de energía, a nivel físico en nuestra realidad sí que la hay. Hay una diferencia enorme, porque el miedo tiene una vibración muy baja y activa sectores específicos del cerebro y de nuestro ADN, logrando que nos comportemos emocionalmente de una forma determinada. Y ese es el estado perfecto para la manipulación y la programación. No tenéis más que ver objetivamente las noticias y vais a ver que todas transmiten impotencia, miedo, preocupación. Es muy importante que se nos mantenga en ese estado. Claro, por otro lado, así como el amor cuántico, no el amor sentimental o romántico, así como la energía de amor cuántica logra el enlace con la fuente, con el yo superior, con el ser, etc., y nos libera, el miedo logra o mantiene el enlace con la Matrix, con la malla de control, con las esferas, etc. ¿Y cómo se quita esto? Bueno, una de las formas de hacerlo, seguro que hay otras, es identificar el miedo cuando aparece y procesarlo con el centro intelectual. ¿Qué significa esto? Se trata de que tenemos que redirigir la emoción del miedo a la cabeza y analizarla. De hecho, si sacas la energía del miedo del centro emocional, le quitas todo el poder que tiene. Y si la catalogas como un dato, como una información, la puedes guardar en tu mente porque está analizada por el cerebro y por la mente, y la metes en una de esas carpetas que hemos visto antes. El miedo, para poder dominarlo, no tiene que pasar nunca por el centro emocional. Ante cualquier situación que pudiera generar miedo, hay que analizar con la mente esa situación. Y el miedo como energía se desconecta automáticamente y se puede controlar. Y cuando conseguimos identificar y desactivar, aunque solo sea esporádicamente, la energía del miedo, es cuando tenemos acceso a realizar trabajos de profunda limpieza energética para quitarte de encima, pues, iras, rabias, angustias, odios, celos, envidias, etcétera, que son subproductos, son emociones negativas, subproductos de baja vibración, que yo le llamo nuestra sombra o le llamo el lado oscuro. Tampoco hay que ser no soy muy original para ello, pero hacer esto ya es un gran paso evolutivo de cada uno, porque cuando ya te has enfrentado a esos miedos y emociones, te has liberado una gran parte de lo que mantiene a las esferas funcionando. Claro, evidentemente, en paralelo, otro punto importante que hay que recordar es que hay que empezar a ser más y más consciente de la programación que llevamos a cuestas. Y esto se hace auto-observándote. De hecho, la Gurdjieff, en su escuela o las enseñanzas del Cuarto Camino, si lo habéis leído, todo lo que hacía durante mucho tiempo era decir a la gente que se autoobservara, que nunca perdiera conciencia de sí mismo, para que notara en todo momento quién estaba al control de su psique. Y es que hay que darse cuenta que solo escuchamos lo que queremos escuchar, vemos lo que queremos ver y pensamos lo que queremos pensar según esté el contenido de nuestra mente. Y todo lo que creemos que oímos, todo lo que creemos que vemos y todo lo que creemos que pensamos depende solo del contenido que llevamos insertado cada uno de nosotros, de forma que es completamente diferente al contenido de lo que tiene la persona de ahí al lado. Y si no aceptamos eso, hasta un 50% del haz lumínico inicial. Y solo esa parte editada de lo que ha entrado por nuestra retina es lo que le llega al cerebro, que entonces tiene que decidir con menos del 50% de la información, usando la mente y el repositorio de información del cuerpo mental, qué diablos está recibiendo y a qué corresponde esa energía que le ha llegado cortada a trocitos. Y a partir de aquí, montar el holograma tridimensional que nos dice que estamos viendo esa silla o ese elefante. Y esto es muy importante porque es la puerta de entrada a esa manipulación que sufrimos. Nuestro cerebro solo trabaja con una parte de la información que es captada por nuestros sentidos y perdemos una gran cantidad de datos en el camino. Ese es otro mal funcionamiento de nuestro cuerpo físico, pero es que está hecho así a propósito. Entonces, claro, si lo que veo está basado en menos del 50% de la información captada del exterior, ¿cómo sé yo qué es real y qué es inventado? ¿Cómo decido qué es real para mí en mi mente?
Evidentemente la respuesta es muy sencilla. La respuesta es que el cerebro compone el otro 50% de información que le falta con datos de los que ya dispone en nuestra mente, de nuestra presunción de cómo debe ser el mundo de ahí fuera, de lo que esperamos ver en realidad y de todo aquello que tiene acumulado en los bancos de memoria que se han generado a través del condicionamiento, la educación, la programación que recibimos. Pero por eso cada uno ve las cosas de forma diferente, porque básicamente su holograma final, vuestra representación tridimensional de ese evento, situación o objeto que habéis percibido, ha sido generado aquí dentro con lo que ya teníamos almacenado en el interior de nuestra mente y nuestros bancos. Y no hay forma de que dos personas decodifiquemos igual la misma situación. Claro, sería genial o sería fácil deducir que si todos tuviéramos una mente con el mismo tipo de contenido de información, todos decodificaríamos la realidad exterior de igual forma. Sin embargo, no es así ni de lejos. Porque el contenido de la mente y del cuerpo mental de cada persona es completamente diferente a la de la persona que tenéis sentada al lado. Y la realidad de cada uno de vosotros es completamente diferente también, porque todos rellenamos el montante de información que nos falta, sea lumínico, táctil, gustativo, olfativo o sonoro, con el cúmulo de información que ya poseemos en el campo cuántico vibracional que es la mente. Y por ejemplo, si queréis, echar un vistazo al dibujo y a ver qué es lo primero que percibís, porque no dos personas ven lo mismo siempre. La personalidad original es la que entra en el cuerpo humano, pero que al desconectarse, luego veremos por qué, y perder el control sobre el vehículo que usa, prácticamente desaparece a medida que nace y crece y se desarrolla una conciencia y personalidad artificial, fruto ni más ni menos de la forma en la que nuestro cuerpo está constituido a nivel mental y de la estructura bajo la que vivimos. Pero la conciencia de nuestro ser o de nuestra esencia es la parte consciente que viene de la fuente insertada en todos nosotros. Es la chispa real, es aquello que somos de verdad. La conciencia, este tipo de conciencia de la esencia no se parece en nada a la conciencia artificial que me hace identificarme con mi nombre, con mi cargo, con mi título, y es la que subyace bajo esta misma conciencia de miles o cientos de yoes. Porque nada más nacer, y esto no lo podemos evitar porque luego se explicará el proceso paso a paso, se empieza a formar esta conciencia falsa que no es la del ser o esencia que somos, que encierra y solapa totalmente a la esencia que encarna y que nos hace que, aunque nosotros somos realmente esa chispa divina y tenemos esa conciencia que viene de nuestro yo superior, nuestra fuente, nuestro ser, etc., lo que hacemos es pasar a identificarnos y creernos que somos exclusivamente la conciencia artificial del cuerpo físico que llevamos. Claro, cuando yo intentaba poner palabras más sencillas a esto, el ejemplo que me venía pues era el del coche. Me decían, si lo quieres explicar con otra analogía, di esto. Imagínate que somos como aquel que se quiere ir a comprar el coche. Va a la tienda y escoge el modelo que más le gusta. Se lo compra y sale conduciendo, pero poco a poco se olvida de que él, el conductor, es lo único real que hay dentro del coche. Que el otro no es más que un vehículo que le sirve durante el proceso del viaje por el camino que llamamos la vida, pero que después saldremos del coche y seguiremos siendo el mismo conductor que éramos antes de comprarlo y entrar a conducir. Sin embargo, el proceso que sucede realmente es que el conductor, cuando se pone a los mandos del volante, se le desconecta del exterior por las buenas y la conciencia del coche se hace pasar por el conductor. Y la conciencia del coche empieza a llamarse a sí mismo por el modelo de coche que es. Yo soy un Seat Panda, pues yo soy un Mercedes-Benz, pues yo soy un Opel Corsa, pues chínchate que yo tengo lector MP3 y yo tengo aire acondicionado. El conductor pierde entonces la noción de ser el conductor y desaparece en el interior del coche, tanto que en la carretera ya solo se ven coches y no se vuelven a ver nunca a los otros conductores que están en la misma situación.
Y claro, así los coches solo hablan con los coches, pero los conductores no hablan con los conductores. Y eso hace que la identificación crezca mucho más aún y la conciencia del conductor, de la esencia, se encierre más y más y se olvida por completo de que está ahí, de que existe, en teoría, a los mandos del coche. Pero eso tampoco es verdad, porque el coche resulta que tiene piloto automático y el coche resulta que decide ir por su cuenta y ya no hace caso alguno al conductor, que entonces sí que pierde todo el control sobre el vehículo que conduce y solo puede dejarse llevar a donde el coche de forma automática o manipulado desde fuera le quiera llevar. Y eso pues es lo mismo que nos pasa a todos nosotros con nuestro cuerpo físico, que es nuestro coche, y nuestra esencia, que es nuestro conductor. La diferencia entre ellas es que la conciencia, el piloto automático del coche, es manipulable desde fuera, pero la conciencia del ser que somos, del conductor, no lo es de ninguna manera, porque la conciencia artificial y el piloto automático del coche pertenece exclusivamente al cuerpo físico y a los componentes psíquicos y mentales, mientras que la conciencia de nuestro ser pertenece a la fuente, a la creación, allá de donde hayamos nacido o sido creados, y por consiguiente no es manipulable porque es pura energía cuántica de la creación. Y esto os lo voy a decir un montón de veces. Sería esta esencia interior nuestra, esta mónada o como queráis llamarla, quien estaría a los mandos tanto de la mente como del cerebro y sus funciones, y sería quien entonces tendría el control total del vehículo evolutivo que usamos para esta encarnación. Y os puedo asegurar que esta esencia o esta partícula divina tome las riendas del cuerpo que ocupa es una de las cosas más grandes que nos puede llegar a suceder en una encarnación. Y ojalá esto que os voy a explicar esta tarde sea solo el primer paso para que lleguéis a conseguirlo. Bueno, ¿se entiende más o menos? Bueno, vamos a profundizar un poco más. Entonces, si la mente y el cerebro son dos cosas distintas, pero están relacionadas y trabajan juntas, ¿cómo funciona el proceso de transferencia de datos entre el cerebro y la mente? Bueno, en realidad es bastante sencillo. Ahora veréis. Todos nosotros recibimos información a través del mundo exterior, a través de nuestros sentidos, y de ahí la procesamos en el cerebro, que ejecuta entonces todos los procesos necesarios para determinar qué es lo que estamos percibiendo. Se le asignan las etiquetas o las correspondencias adecuadas y entonces se traspasa a la mente. La zona del cerebro que gestiona la memoria a corto plazo hacia la mente es el hipocampo, y la zona del cerebro que gestiona la memoria a largo plazo es el llamado córtex anterior cingulado, que más o menos se encuentran en la posición que veis aquí en el dibujito. Pero básicamente ambas zonas del cerebro lo que hacen es asociar una memoria, una neurona física, a una información que está alojada en el cuerpo mental, a través de la esfera mental pues que le toque. Es como si una página web se tratara, ¿sabéis? Vosotros tenéis dónde tenéis que ir a buscar la información en la nube porque tenéis la dirección HTTP de la página web. Pues la dirección HTTP es lo que se guarda en la neurona, mientras que en el cuerpo mental se guarda el contenido que hay en la nube. Es decir, si la información toda está guardada en el cuerpo mental, lo único que necesita hacer nuestro cerebro es gestionar el índice a través de las neuronas de donde se guarda cada información para que se nos permita recuperar los datos de esa memoria, de ese recuerdo, cada vez que lo necesitamos. Y claro, mientras el hipocampo y el córtex anterior cingulado son los que regulan la asignación de neuronas para guardar los datos, la parte del cerebro que es la encargada de reenviar todos los datos de un lado a otro, pues es la glándula pituitaria, ¿vale? Que esto igual ya lo sabíais algunos, que actúa, entre otras funciones, de conexión entre el plano físico y el plano mental, ¿vale? Actúa de conexión entre las neuronas y conexiones sinápticas del cerebro que simplemente guardan de forma química el punto de la mente donde está contenida esa información. Nosotros, cada vez que queremos recordar algo, lo único que hacemos es que activamos la neurona que corresponde a la dirección donde se ubica la información en la mente y a partir de ahí simplemente se crea el enlace que nos permite recuperar esos datos. ¿Vale? ¿Se entiende? Bueno,
Mirad, ahora que vemos el funcionamiento un poquito a grandes rasgos del cerebro y de la mente, nos falta por añadir pues un tercer componente, ¿vale? Que no es otro que es el cuerpo mental. El cuerpo mental es el tercer cuerpo de conciencia. Hemos mirado donde no debíamos para no encontrar lo que realmente somos. Y siempre nos han manipulado para buscar las respuestas de todo ahí fuera, cuando las respuestas de todo siempre están aquí dentro. Gracias a esto, el programa Ego se implantó y funcionaba al 100% con ese espíritu que somos atrapado en el cuerpo físico, sin que el pobre conductor, se enterara qué ha pasado, cómo ha pasado y qué hago yo aquí, que ahora no controlo el cuerpo que tendría que controlar. Pero claro, lo que no tenemos que olvidar sobre todo es que si el ego es un programa artificial creado para gestionar el cuerpo físico en esta realidad subjetiva en la que vivimos, bajo el mismo subyace vuestra verdadera personalidad esencial, divina o del ser que somos, y que puede tomar los mandos cuando la esencia se libera, y es lo que se trata de hacer. Porque vuestro ser, nuestro ser, cada uno tiene sus propias características, y esas características son un equivalente al programa ego y a la personalidad artificial creada pues por los creadores de la raza humana. Y todos tenemos una personalidad real que subyace debajo de los cientos de miles de decenas de yoes que hemos ido generando. Claro, visto el tema, lo ideal sería, pues habría que deshacerse del ego y de los miles de yos que tenemos. Pero claro, esta es la primera pregunta que yo me hice. Pero esto no es tan fácil. De hecho, es casi imposible. Primero, el ego no se puede destruir, porque si lo hacemos, destruimos al cuerpo físico que usamos para esta encarnación y a sus estructuras mentales y cognitivas. Y os aseguro que si destruimos al ego, acabamos internados en una institución psiquiátrica, porque el ego, tal como estamos diseñados, es el enlace social con el mundo exterior. Y el ego, como la suma de personalidades que hemos ido creando, ahora mismo no es bueno ni es malo. Simplemente es un programa que responde a la conciencia artificial y al sistema de control bajo el que vivimos. Lo que realmente funciona o hay que hacer es desconectar a esa conciencia artificial y conectar de nuevo a la conciencia de nuestro ser. Y así conectar pues con lo que yo digo mi yo superior, lo que digo mi ser, lo que digo la fuente de donde venimos, ¿vale? En el momento en que la esencia toma el mando del ego, de los procesos mentales, entonces este ego pasa de responder a la personalidad artificial y empieza a responder a la esencia, lo cual pues ya podéis imaginar que es un cambio radical, porque usando el mismo programa, las directrices y la forma de gestionarlo es completamente diferente, y las funciones y la forma de ver la vida cuando la esencia está al mando dirigiendo al ego tiene otra connotación completamente distinta. Bueno, me di cuenta que hay mucha información, por eso grabamos la charla, la subiremos en vídeo para que la veáis 50 veces. Pero resumamos un poco los puntos más importantes que hemos tocado para que al menos os queden los grandes bloques de información. Primero, que cerebro, mente y cuerpo mental son los componentes de la psique del ser humano, y el ego, la conciencia artificial y el ego son las partes de esta psique más importantes, que se pusieron en marcha hace